Buen día, yo les voy a hablar sobre mi discurso. Mi discurso es la migración, una solución y un problema social en El Salvador. Me gustaría comenzar con una frase que dice: la migración ha aumentado en las últimas décadas debido a que El Salvador sigue sin proporcionar las condiciones básicas para sobrevivir. Esto lo podemos encontrar dentro de la investigación del Diario Digital. La necesidad de obtener una mejor vida lleva a cientos de salvadoreños a emprender viajes a distintos países, con la meta de obtener un empleo que les permita cubrir las necesidades básicas y de esa manera solventar las situaciones de sus familias, ya que las situaciones del propio país no son favorables para la población económicamente activa. Pero para saber por qué la población salvadoreña está sufriendo este problema social, es necesario conocer las causas del mismo. La migración es un fenómeno complejo que ha ido variando a través del tiempo, pero siempre ha tenido como causa principal la falta de las buenas condiciones económicas y sociales. La migración en El Salvador es un fenómeno histórico que viene desde el siglo XIX. Ha tenido diversas manifestaciones con la migración salvadoreña a diversos países centroamericanos, especialmente a Honduras y Guatemala, principalmente por el conflicto armado que estaba sucediendo en el país en ese momento, ya que muchas familias se sentían amenazadas y decidían emigrar. Según el estudio de impactos económicos y sociodemográficos de la migración internacional, un análisis comparativo a nivel local, a partir de la década de los 70 se da un giro en los destinos de las migraciones, y el país que hasta la fecha ha llegado a ser el principal destino son los Estados Unidos. Pero, ¿por qué emigran los salvadoreños? Las causas les voy a detallar a continuación. Luego de la firma de los acuerdos de paz, muchos grupos de delincuentes se formaron. Surgieron las pandillas, que hasta la fecha son los principales autores de mayores problemas sociales con los que el país se enfrenta. La falta de seguridad genera temor a la población, ya que las amenazas y las extorsiones afectan día a día a cientos de comerciantes y las familias son asediadas por los mismos delincuentes. Y a pesar que la población notifica a las autoridades, estos no cuentan con la suficiente capacidad para contrarrestar dicho problema. Entonces, los salvadoreños, al no ser escuchados y al no tener una fuente de ingresos, deciden emigrar. Otra causa por la cual los salvadoreños deciden emigrar de su país es por la falta de empleos y los salarios de hambre. Actualmente, el desempleo es otro problema social con el que el país cuenta. Este se genera principalmente por la falta de oportunidad hacia los adultos que todavía están en la capacidad de emplearse, ya que la mayoría de empleos solicitan personas no mayores de 40 o 45 años. Esto hace que la población entre esas edades quede desempleada y muchas veces ellos son el soporte de sus familias. También está el problema de que los salarios no son lo suficientes para satisfacer las necesidades básicas de las familias. Eso significa que los gastos son mayores que los ingresos, obligando a estas personas a buscar empleo en otros países, donde puedan enviar remesas a sus familias, y la gran mayoría de esas familias subsiste gracias a las mismas. Actualmente, las remesas constituyen el principal fuente de divisas en el país, representando el 18% del Producto Interno Bruto del país, proviniendo principalmente, como ya lo mencionamos antes, de los Estados Unidos. Se dice que este constituye el cuarto grupo poblacional más grande de origen latino en dicho país, los salvadoreños que residen en los Estados Unidos. Eso es de acuerdo a los datos oficiales de los Estados Unidos, y se dice que viven alrededor de 2.700.000 salvadoreños en dicho país. Ahora que ya conocemos las causas principales de la migración de los salvadoreños, es importante conocer también las consecuencias de las mismas. Una de las principales consecuencias de la migración es la desintegración familiar, ya que debe existir la separación de los padres con los hijos, y eso afecta y afectará el entorno social y psicológico de las personas, porque principalmente son los padres o las madres los que deciden dejar o los que deben dejar a sus hijos para salir a trabajar. Esto genera que los hijos crezcan sin la presencia de uno o de ambos padres, dejándolos que ellos se desenvuelvan por sí mismos en su entorno. Otra consecuencia es el aumento de la delincuencia, y esto también es producto de la desintegración familiar, ya que los hijos, al verse solos, se unen a las bandas o pandillas que los inducen a las drogas, al alcohol y a cometer actos ilícitos. El vandalismo también es una de las consecuencias, y esto convierte a estos jóvenes en delincuentes que a la larga son un problema más para el Estado y para la sociedad.
Entonces, en conclusión, todos estos problemas sociales detienen el desarrollo y el crecimiento del país. ¿Por qué? Porque lo estancan y obligan a que los salvadoreños busquen nuevos horizontes y mejores condiciones de vida. La migración la ven como una salida a estos problemas, pero al mismo tiempo genera otro problema, como los que ya mencionamos anteriormente. Este fenómeno de la migración no se va a poder detener a menos que se cambie la debilidad de estructura en la generación de empleos y se solucionen los problemas de la delincuencia y la seguridad y se generen nuevas políticas económicas y sociales. Mientras tanto, el fenómeno de la migración no se va a revertir. Para terminar, me gustaría mencionar una frase que aparece en el Nuevo Diario. Esta dice así: la delincuencia es sinónimo de migración para las familias salvadoreñas. Muchas gracias, mi nombre es Melissa Colorado. Feliz día.